Unidad 1, ecuaciones lineales. Secuencia didáctica 6, despeje de fórmulas. Las fórmulas que comprenden diversas variables se presentan en muchas aplicaciones de matemáticas. A veces es necesario despejar a una variable específica en términos de las variables restantes que aparecen en la fórmula, como lo ilustran los ejemplos siguientes. De esta ecuación, que es la fórmula para calcular el área de un triángulo, vamos a despejar a h. Hay que observar que dada la ecuación, lo primero que hay que eliminar son las fracciones que aparecen ahí, y para ello se utiliza el concepto del mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso solamente es 2. Multiplico por 2 ambos lados de la ecuación y me quedaría 2a igualado con bh. Recuerda que aquí 2 entre 2 es 1, por 1 es 1 y 1 por bh pues es bh. Bien, observa que lo único que hice fue eliminar fracciones. A mí me interesa despejar a h que está en este término. Para hacer el despeje lo puedo hacer con la transposición de términos para agruparlo en el lado izquierdo y el término que no contiene a la variable a despejar, que es este, moverlo en el lado derecho, pero en este caso ambos términos quedarían negativos. Algo que se utiliza comúnmente en la solución de ecuaciones lineales se llama transposición, una propiedad de las ecuaciones que se llama propiedad de transitividad. Que consiste solamente en reescribir la ecuación leyéndola de derecha a izquierda. Es decir, si 2a es igual a bh, entonces bh es igual a 2a. Esa es la propiedad de transitividad que vamos a estar usando mucho, sobre todo en este tema de despeje de fórmulas. Hago la transposición de tal manera que el término que contiene la variable a despejar está agrupado en el lado izquierdo y el término que no contiene la variable a despejar está agrupado en el lado derecho. Me interesa despejar a h. Entonces aquí, por la transposición del factor, tomando en cuenta que b es factor de h, se hace la transposición del factor y ya tengo a la variable h despejada. Esta solución también se puede reescribir separando la parte aritmética de la parte algebraica de la siguiente manera: 2 que multiplica a sobre b. ¿Qué pasaría si en vez de despejar a h me hubiera pedido despejar a b? Haría exactamente el mismo procedimiento: multiplicar por 2 para eliminar fracciones, aplico la propiedad de transitividad de las ecuaciones, y si me hubiera interesado despejar a b, el factor o el coeficiente es h, es el que hubiera dividido a 2a, porque sería factor b, sería h, sería factor b. Si me interesara despejar a b, h sería su factor y haría la transposición del factor. Me hubiera quedado b igual a 2a entre h. De esta ecuación vamos a despejar a la variable p. Vamos a observar que el término o los términos que contienen, en este caso los términos que contienen a la variable p son 2, que están agrupados en el lado derecho. Yo quiero que estén agrupados en el lado izquierdo, aplico la propiedad de transitividad y escribo p más prt se iguala con a. Observa que no estoy haciendo transposición de términos, estoy aplicando la propiedad de transitividad de ecuaciones. Me interesa despejar a p. Para poder despejar, aquí tengo dos términos que no se pueden reducir o simplificar, ya que no son semejantes, pero para poder despejar a p, factorizo a p, factorizo en factor común a p solamente, para hacer la transposición de su factor, y así obtendré la variable p despejada de esta ecuación. En este ejemplo, tengo una fórmula que relaciona o se utiliza para hacer conversiones
de grados Celsius y grados Fahrenheit. Celsius es igual a 5 novenos de Fahrenheit menos 32. De esta ecuación yo voy a despejar a F. Vamos a despejar a F de esta ecuación. Observa la ecuación. Lo primero que voy a hacer es eliminar la fracción de 9 multiplicando por 9 a ambos lados de la ecuación para eliminar la fracción. Y me quedaría 9C igualado con 9 entre 9 es 1 por 5, 5, que multiplica a Fahrenheit menos 32. Eliminé fracciones. Elimino los símbolos de agrupación multiplicando. Aquí ya no se puede simplificar porque no hay términos semejantes. Me interesa despejar a F, que está agrupado en el lado derecho. Aquí está positivo. Aplico la propiedad de transitividad de ecuaciones, que consiste en leer de derecha a izquierda, escribiendo 5F menos 160 se iguala con 9C. Me interesa despejar a F. Este término no contiene a la variable F. Hago la transposición del término. Y por último, y siempre al final, la transposición del factor que quiero despejar. De la siguiente manera. Esta división del polinomio entre monomios se puede separar de la siguiente manera también. 9 quintos de C más 160 entre 5, que es 32. Son formas diferentes de expresar el despeje de la fórmula, el despeje de F de la fórmula. En teoría eléctrica, esta fórmula se emplea para hallar la resistencia total cuando dos resistencias R1 y R2 están conectados en paralelos. De aquí voy a despejar a R. Observa que aquí tengo R, R1 y R2. Esta R representa la resistencia final o resultante. Resistencia 1 y resistencia 2. A veces en matemáticas, para no utilizar muchas variables diferentes, se utilizan subíndices como aquí están, R1 y R2, representan variables diferentes como si fueran X y esta R podría ser Z inclusive. Aunque contengan R, es diferente de R1 y es diferente de R2. Son como tres letras diferentes, X, Y y Z. Bien. Lo que observo en esta ecuación es que hay fracciones algebraicas. Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común divisor, que se forma tomando cada factor diferente que aparece en los denominadores. R es un factor, R1 es un factor diferente, no es la misma variable, y R2. Multiplico, tomo a R, tomo a R1, tomo a R2 y multiplico ambos lados de la ecuación por el mínimo común divisor. De tal manera que al multiplicar el mínimo común divisor por 1 entre R, R se cancela y solamente me queda R1 multiplicado por R2. Al multiplicar el mínimo común divisor por el primer término, que es 1 entre R1, R1 con R1 se va a cancelar. Es el propósito de eliminar las fracciones. Y me quedaría R por R2 más mínimo común divisor por 1 entre R2. R2 se va a cancelar y me quedaría R por R1. Como a mí me interesa despejar a R, aquí tengo R1, R2, R y R está en el lado derecho, aplico la propiedad de transitividad de las ecuaciones e invierto la ecuación leyendo de derecha a izquierda. Me interesa despejar a R. Esos dos términos no se pueden simplificar porque no son semejantes. Factorizo por lo tanto a R. Ese es un procedimiento que utilizamos en ecuaciones literales, la factorización cuando no se puede simplificar. Se factoriza la variable en factor común a R en este caso, para posteriormente hacer la transposición del factor, siendo este siempre el último paso a efectuar.
De manera general podrás ver que estamos utilizando el procedimiento que usamos en la solución de ecuaciones lineales. Consiste en eliminar fracciones, eliminar símbolos de agrupación, transposición de términos y por último la transposición del factor. Y aquí hay ejercicios para que practiques este tema.